Bienvenido a un ejemplo de regresión cúbica en la calculadora gráfica T84. Aquí se dan datos sobre las ventas totales de una empresa donde los datos se emparejan, donde tenemos el año y las ventas en millones de dólares. Primero queremos crear una parcela de dispersión de los datos dados. Podemos ser el número de años después de 2005. Luego realizaremos regresión cúbica para determinar una ecuación para modelar los datos. Y luego número 3 utilizaremos un modelo para hacer una predicción para las ventas en 2014 y número 4, utilizaremos un modelo para predecir cuándo las ventas han llegado a 5 millones de dólares australianos. Pero para comenzar, es importante reconocer que es un número de años después de 2005, por lo que no vamos a usar estos valores aquí para T, desde T es el número de años después de 2005. Y 2006 Siemens un año después de 2005, usamos con un valor de 1 para 2006. Si normalmente pensamos en estos valores X, pero en este caso están realmente T valores. Normalmente pensamos en estos valores, pero en este caso utilizaremos T para la cantidad de ventas. 2007 sería T igual 2. 2008 sería T igual 3 y así más. Entonces, cuando vayamos a la parcela de dispersión, debemos asegurarnos de que haya un eje X en este caso, el eje contiene estos valores. Necesitamos asegurarnos que el eje y el S de Tx contienen estos valores. Para ahorrar un tiempo, ya he creado la parcela de dispersión que duplicará en la calculadora de gráficos. Así que otra vez aviso como el eje contiene los valores del 1 al 7 y el S de Tx normalmente el eje Y contiene 1.6 a 3.7. Pero antes de ir a la calculadora, discutiremos por qué estamos usando una función cúbica para modelar este dato. Si queremos dibujar una curva para modelar este dato, puede parecer algo así, y aviso como la curva tiene dos vueltas o cambios de dirección dos veces. Tiene un giro aquí y un giro aquí. Recuerde que una función polinomial tiene a lo mayor n, un vuelve donde n es a, de la función. Y desde la función cúbica el grado 3, 1 igual 2, y de nuevo porque los datos tienen dos vueltas, una función cúbica debe ser una buena adecuación para los datos. Ahora vamos a nuestra calculadora de gráficos e ingrese los datos. Así que presionaremos Stat, Enter, borrar cualquier dato antiguo. Al ir a la parte superior de la columna, presione Clear, Enter. Así que irá a L1, presione Clear, Enter. Ahora ingresaremos los nuevos datos de nuevo. L1 será T. Tenemos una 7 aquí. L2 será la venta total en millones de dólares. Tenemos 2.3, 3.1 y tanto. Y ahora necesitamos ajustar la ventana antes de mostrar la parcela de dispersión. Entonces, si deseamos que nuestro diagrama de dispersión coincida con nuestro diagrama de dispersión aquí, déjame avanzar y borrar nuestra función por un momento. Pulsaremos la ventana y tenemos el X mínimo ser menos 2, y el X max ser 8 o 9. Vamos 9. Y entonces para Y mini max, iremos de menos 0.5 a 4.5. Y ahora para encender el StatPlot, vayamos adelante y presione igual presione hacia arriba, haga resaltar y 1 presionando Enter y vuelta hacia abajo. Aviso cómo se destaca. Entonces, la trama de dispersión ahora está activada. Si pulsamos, aviso gráfico, ¿cómo se ve esto como nuestra parcela de dispersión aquí en rojo? Ahora podemos realizar nuestra regresión, pero antes de hacer esto, queremos asegurarnos. La característica de diagnóstico se enciende para que podamos ver el valor cuadrado o el coeficiente de determinación para ver cómo se adapta el modelo a los datos. Para hacer esto presionaremos el segundo 0 para el catálogo, y desplazarse al diagnóstico en que está aquí, así que presionaremos Enter y luego Enter.
Ahora podemos ejecutar la regresión presionando Stat, flecha correcta una vez para calcular, la opción 6 Siemens para la regresión cúbica. Así que presionaremos 6. Pero ahora desde aquí, también queremos almacenar la ecuación de regresión en I1. Entonces, si tienes esta versión de la calculadora, podemos avanzar y seleccionar un I1 desde aquí. Si tiene una versión más nueva, se desplazará para almacenar la ecuación de regresión e ingresará I1. Así que presionaremos, flecha derecha, entrar, entrar. Ahora tenemos I1 aquí. De nuevo en esta versión pulsaremos Enter. Si tiene una versión más nueva, solo desplácese para calcular y presione Enter. Así que aquí está nuestra ecuación, donde nos están dando los coeficientes A, B, C y D para la función cúbica en este formulario aquí. Recuerde que estamos utilizando T en lugar de CSVT en lugar de, y también en aviso R cuadrado es aproximadamente 0.869. Cuanto más cerca a este valor es 1, mejor será el ajuste. Este es un modelo decente pero podría ser mejor. Ahora vamos a nuestras preguntas. Vamos a ronda A, B, C y D a 5 lugares decimales. Así que número 1, queremos crear una parcela dispersa que ya hicimos. Número 2, realizamos la regresión cúbica y este es nuestro modelo donde los valores de A, B, C y D se han redondeado a 5 lugares decimales y sometidos a nuestra función cúbica. Reemplazamos X con T y con S de T así que para el número 3, queremos usar este modelo para predecir las ventas totales en 2014. Pero recuerda que no queremos usar este valor por T porque T es el número de años después de 2005, por lo tanto vamos a usar T igual 2014, el año base. Así que vamos a usar T igual 9. Así que determine S de 9. Sustituiremos 9 por T. En lugar de hacer esto a mano, desde que ya tenemos la ecuación almacenada en I1, podemos fácilmente usar la calculadora para determinar este valor de la función. Así que vamos adelante y hagámoslo. De nuevo desde que la ecuación ya está en I1 como vemos aquí, si regresamos a la pantalla de inicio, ahora seleccionaremos I1 presionando bars, flecha derecha, entrar, entrar y entonces en los padres entraremos 9. Esto evaluará la función en X igual 9 o en nuestro caso, T igual 9. Por lo tanto si redondeamos a un lugar decimal o los dientes, la predicción sería aproximadamente $9.700.000. Ahora esta próxima pregunta es un poco más truco. Queremos usar el modelo para predecir cuándo las ventas alcanzarán $5 millones. Redondear al año más cercano. Así que ahora nos están dando la cantidad total de ventas y realmente queremos resolver para T por lo que queremos resolver la ecuación 5 igual el lado derecho de nuestra función cúbica. Esto obviamente sería una ecuación muy difícil de resolver a mano, así que vamos a resolverlo gráficamente. Desde que ya tenemos esta función en I1, vamos a entrar por el lado izquierdo en I2 y determinar el valor T cuando estos dos se cruzan. Así que ahora volveremos a la calculadora gráfica y si presionamos I igual, ya tenemos el lado derecho de nuestra ecuación I1. Ahora presionamos Enter, Enter y 2 igual 5. Pero recuerda en la ventana el IM, solo fue a 4.5. Para aumentar este pasado 5, vamos adelante y cambie esto para decir 6 o hagámoslo 7. Así ahora si pulsamos gráfico. Aviso como este punto de intersección aquí representa cuando las ventas alcanzarán $5 millones. Así que si encontramos la coordinación X o coordinada de este punto de intersección, nos dará cuando las ventas alcanzarán $5 millones. Para hacer esto, presionaremos el segundo rastreo o cálculo, opción 5 para intersección y ahora solo presionará introducir 3 veces, 1, 2, 3. Tenga en cuenta que el valor T que buscamos es aproximadamente 8.0. Así que la solución que buscamos es aproximadamente 8.0. Pero recuerda que esto representa el número de años después de 2005 para encontrar el año real. Tomamos el año base de 2005 y agregar 8. Según nuestro modelo, las ventas alcanzarían $5 millones en 2013. Puede realmente hacer esto en 2013. Pero basado en este modelo,
Esto es cuando ocurriría. Eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.